Hay una fecha señalada en marzo, es el 19 de marzo, que se celebra el Día del Padre. Y nosotros aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, hemos querido también celebrar este día. Y nos hemos rodeado y acompañado de dos padres que ya están con nosotros y también de algunos de sus hijos. Por un lado está Óscar Peciña. Hola, Óscar. Buenas tardes, Silvia. Muy bien. Padre de familia numerosa. Así es. Y has querido venir hoy también acompañados. Bueno, pues está Ana, está María, Juan Pablo, Javier y Álvaro. Hola, chicos. Hola a todos. Y también está con nosotros Sergio Andrés. Hola, Sergio. Hola, muy buenas. Él es sociólogo, pero también padre. También padre. Primero padre y luego sociólogo. Muy bien. Bueno, decimos que el Día del Padre, una fecha señalada, 19 de marzo, una festividad importante. Hay muchos que lo celebran. No sé, en tu caso, Óscar, como padre de familia numerosa, ¿cómo se vive este Día del Padre? Bueno, la verdad es que en la medida que es un día laboral, pues que hay que trabajar, difícil, ¿no? Difícil conciliar esa festividad de los colegios y la celebración, ¿no? Convendría que le echáramos una pensada a eso, ¿no? Si tiene sentido que sea fiesta escolar y no sea fiesta laboral. Y por lo demás, pues haremos lo que podamos. Una vez más, haremos lo que podamos. No sé muy bien. Muy bien, es que claro, como decía, se da esa casuística en La Rioja de que hay fiesta en los coles, pero bueno, es día laboral. Lo cual para las familias nos parte por la mitad. No sé si nadie se da cuenta, pero sí, nos parte por la mitad. Bueno, Sergio, hablábamos de los padres, de la figura paterna. Hemos salido a la calle ahora vamos a escuchar, para preguntar a los riojanos cómo viven este día y sobre todo la figura paterna, que no sé si a lo largo de la historia sociológicamente ha cambiado un poco. Sí, claro, desde el momento y desde el punto de vista que cambian los roles sexuales en las familias, que se produce un proceso de una mayor corresponsabilidad, y que antes pues había un modelo de sociedad y un modelo de familia donde el cuidado de los hijos recaía fundamentalmente en la mujer. Pues bueno, yo creo que en estos momentos la gran mayoría de las generaciones actuales somos padres que nos basamos en una corresponsabilidad, ¿no? Y en esta, aunque todavía sigue habiendo diferencias y lo podemos ver en estadísticas sobre el uso del tiempo, pero es evidente que la figura paterna ha cambiado tanto en ese concepto de corresponsabilidad como en el concepto también de autoridad, lógicamente. Corresponsabilidad que además se percibe desde el principio, prácticamente desde que la mujer está embarazada, desde que uno empieza a concebir esa idea y ese futuro de ser padre. Sí, son cambios que se han producido además de forma muy rápida en una sociedad como la española, que verdaderamente además ya se estaban produciendo anteriormente en otras sociedades occidentales. Aquí siempre vamos un poco más retrasados en ciertas cuestiones, hemos ido, aunque luego cuando hemos llegado a la vez. Y luego sí que es verdad que además pues todos los procesos de institucionalización de la familia, desde el punto de vista también de las leyes, de los permisos de paternidad, de maternidad, todo eso también ha ido acompañando a esas transformaciones tanto en el ámbito, por decirlo así, privado de la unidad familiar, de la pareja o del matrimonio, y luego pues lógicamente también en lo que sería la parte institucional que te decía, ¿no? Y yo creo que eso es una evolución que, bueno, que todavía queda camino por recorrer, ¿no? Pero no cabe duda que la figura paterna que podía ser mi padre, que yo tengo casi 50 años, a la que yo puedo representar, pues hay bastantes diferencias, y ni te cuento ya con la que representarían, por ejemplo, nuestros abuelos, ¿no? Pues hemos salido también a la calle a preguntar a los riojanos si celebran o no este Día del Padre. Y una cuestión muy importante, hablábamos con Sergio, ¿cómo ha sido esa evolución también de la figura paterna? Vean. Con motivo del Día del Padre hemos salido a la calle a preguntar a la gente cómo se va a moldar en esta nueva situación para celebrarlo. No, ninguna manera especial, no. Acordándome de mi padre, que está muy bien y ya está. No lo sé, la verdad. No lo celebro normal, no celebro nada. Mi padre ya no está, entonces tampoco lo celebro. No, en la situación que estamos ahora preferimos esperar a que las condiciones sean mejores para poderlo disfrutar en condiciones. No, yo no le voy a celebrar el Día del Padre, encima no tengo marido, llevo ya 18 años viuda, no lo voy a celebrar. Pues nada, estaremos en familia, como tampoco podemos hacer nada especial, pues comer en casa tranquilamente y disfrutar del día. Pues el viernes mismo tengo que trabajar todo el día, así que no... ¿Seguro? Pero vaya, lo celebraré
el domingo. No puedo, tengo que trabajar. Algo sí, algo le harán los críos, pero porque le están preparando algún dibujito, alguna cosa, pero hacer en especial ir a ningún sitio ni de esto, nada. No solemos celebrar ese tipo de cosas, ¿sabes? Sinceramente es que no celebramos ni San Valentín, ni el Día del Padre, ni el Día de la Madre. Todos los días son el Día del Padre. Sí, lo que pasa es que no os puedo desvelar mucho, que está el padre aquí, pero sí intentaremos hacer algo en familia, porque no se puede ir a ningún lado, y alguna sorpresita y alguna cena familiar, o sea, en casita, no nos queda otra, eso es, pero algo hay que hacer para animarnos un poco a los niños y al padre, que alguna función buena hace. Una comida. ¿Una comidita? Simplemente una comida, no podemos reunirnos con la familia y... Sí, pero nosotros vamos a hacer algo, vamos a cenar algo fuera, vamos a hacer una pequeña fiesta. La manera de actuar en la vida, los parámetros fundamentales y años después de que no esté, un plan de vida para mí, para ese futuro, una idea de por dónde dirigir mi vida. Mi padre tenía mucho carácter, pero en el fondo era una buena persona y tengo el recuerdo de que era una buena persona y nos quiso a su manera, una manera muy especial, que no todo el mundo la entendía, pero me quedo con ese recuerdo de mi padre. Pues igual la sociabilidad. Pues, no sé, la honestidad. Sí, ser honesto. Bueno, aunque feo está en decirlo, mi padre era muy buena persona y yo tampoco le hago mal a nadie. Pues eso es una cosa de mi padre. Y de mi madre también, que mi madre también era, bueno, lo que tenía ella era de todos. Pues un aprendizaje de, bueno, los padres son un poco el referente, ¿no?, de los hijos. Y en este caso, cuando te toca ser padre, te das cuenta sobre todo, ¿no?, lo que significa ser padre y lo que puedes transmitir a tus hijos. Desde luego, el ejemplo de mi padre fue, digamos, clave en mi vida, y no solamente en mi vida, en mis hermanos, digamos, guardamos un recuerdo tremendamente positivo de él, sí. Pues en mi caso no, porque me ha criado mi madre, así que no tengo figura paterna. Sí, el buen carácter, el bueno. El sentido del humor, muy inglés, con mucho detalle y trabajado, que nos hace reír a todos, mi padre. El respeto y la verdad. El que dice la verdad siempre tiene ventaja de vivir bien, porque no tiene nada pendiente con nadie y no tiene egoísmo, no tiene nada, sino simplemente verdad, amor y hacia adelante. ¿Qué parezco? Que me gusta la naturaleza, me gusta caminar fuera, y me gusta comer bien. Pues que ponía unos gestos muy raros y se le notaba mucho cuando estaba contrariado. Bueno, pues mi padre que trabajaba demasiado. Eso de negativo, porque no disfrutaba nada de la vida. Pues eso es no hacer caso cuando no me interesa. Desconecto y ya no hacer caso. La de veces que le he dicho, pero hazme caso, y nada. Entonces ahora sí voy adoptando esas cosas de él, y me las apropio un poco. No, lo que pasa es que mi padre fue muy diferente a mí. Él se crió de una manera muy a lo macho. Él lo era todo, sí, y el trato no era como el que tenemos ahora, que le permitimos a nuestros hijos que jueguen, que vayan, que bailen, que sigan. Eso no lo había antes. Que no tengo paciencia. Bueno, pues han tocado desde luego muchas cuestiones que vamos a ver. No sé si cuando uno es padre, obviamente, Óscar, es cuando conoce, ¿no?, la figura del padre. Hay que ser padre para conocerlo bien. Sí, eso es verdad. Ser padre, todos los que lo somos y los que no, los que estén pensándolo, es una cosa maravillosa, ¿no? Te cambia, te da sentido a la vida, ¿no? Te da sentido a muchos sinsabores, ¿no? Te da sentido a por qué salir adelante, ¿no? Y sí, indudablemente cuando eres padre te ayuda a entender por qué tu padre hizo determinadas cosas, ¿no? Te reprendió de determinadas cosas o se esforzó en determinadas cosas, sí. Y otra de las cuestiones también que lo veíamos, Sergio, es que el ver en uno mismo, ¿no?, reflejado las cosas de tu padre, ¿no? Hombre, al final son, en función, como decían algunas personas del reportaje, ¿no?, depende de cuál haya sido la vinculación, la relación que has tenido, la presencia, pero no dejan de ser nuestros modelos de socialización desde el punto de vista de que son nuestras figuras
con las que nos encontramos en la vida. Entonces realmente pues muchas veces te das cuenta de que hay muchas cosas que tú has mantenido también de tus padres, las cosas que igual, como decían en el vídeo, cosas buenas, ¿no? Pero es que no dejan de ser esas figuras centrales que, a pesar de todos los cambios de la sociedad, pues hoy por hoy siguen siendo los principales, seguimos siendo los principales agentes de socialización, y es donde los niños y las niñas aprenden la realidad por primera vez. Entonces, claro, eso es fundamental y determinante. Y luego sí que es verdad que esos modelos que comentaban anteriormente en el vídeo, que decíamos cómo se ha transformado la familia, cómo ha ido cambiando la familia en ese sentido desde el punto de vista de la corresponsabilidad, no quiere decir que antes no hubiese padres que tuviesen también, como que no quisiesen a sus hijos ni mucho menos, pero sí que es verdad que esa presencia, yo creo que ahora mismo, de los padres en las últimas generaciones es mucho más constante que lo que fue anteriormente en determinados ámbitos que antes no tenían esa presencia, seguramente. Con lo que tiene o no que ver todos, ¿no? Con la conciliación también, esa Claro. corresponsabilidad. No, es que al final eso que hemos ido ganando, y aún queda camino por recorrer, es muy importante, porque claro, antes la figura de la mujer es la que se hacía cargo de todo, ¿no? Del tema de la casa, del tema del cuidado de los hijos. La vida pública estaba destinada al marido fundamentalmente, para que era el que traía el dinero a casa, la mujer estaba en el hogar, no todas ni mucho menos, evidentemente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues hemos sido una sociedad que ha evolucionado en ese modelo de la coeducación y de la corresponsabilidad, pero insisto, queda camino por hacer, porque todavía coges las estadísticas del INE y las horas de las mujeres dedicadas a tareas del hogar y al cuidado de los hijos son mayores todavía que las de los hombres. A pesar de eso, o por ejemplo, cuando vas a una reunión de padres, pues suele haber un 80% de madres y un 20% de padres, ¿no? Entonces quedan caminos por hacer y quedan caminos por hacer, pero yo creo que en ese sentido nuestras sociedades van evolucionando bien. Además, como has dicho antes, Sergio, has destacado, esa evolución ha sido muy rápida en los últimos años en España. Porque nosotros somos una sociedad que nos incorporamos a procesos de la modernidad de forma un tanto tardía, por lo que venimos de donde venimos, pero evidentemente luego ha pasado con el divorcio, con otra serie de cuestiones, aceleramos muchísimo, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, lo estamos viendo con todas las cuestiones de género, pues aceleramos mucho y nos acompasamos muy rápidamente. Entonces, claro, en el tema de la situación de la mujer, yo creo que hay una evolución muy positiva, y en el tema de la familia, insisto, todavía queda por camino por recorrer. Pues yo creo que además hay muchas situaciones en las cuales sería inconcebible, ¿no?, que en determinadas parejas o familias dijesen, no, es que no, esto es cosa de... No, eso sería, vamos, yo por lo menos en mi caso sería absolutamente inconcebible desde cualquier punto de vista, y en la mayoría de gente que conozco. Esos roles de estos de padre y estos de madre. Sí, esos roles yo creo que, aunque todavía hay que trabajar, pero eso está ya superándose poco a poco. Bueno, aquí tenemos un padre, decías, Óscar, que te cambia la vida lo de ser padre. Desde luego, ver esas caritas de estos niños, entiendo que te tiene que cambiar y dar un vuelco. Yo quería hablar con vosotros, porque creo que, Álvaro, tú has traído un dibujo ya para tu padre. No sé si ya vamos a aprovechar para dárselo, ya desde luego lo ha visto, esta sorpresa. Cuéntanos, ¿qué es lo que has hecho? Una medalla para que la cuelgue en la nevera. Una medalla porque tu padre es un campeón, ¿quieres decir eso? Y además tiene un mensaje. ¿Qué es lo que has escrito dentro de la medalla? Te quiero para papá. Ah, muy bien. O sea que mañana vais a celebrar, es una medalla preciosa, desde luego la que ha hecho Álvaro, un regalo, una sorpresa para su papá. ¿Vosotros tenéis alguna otra sorpresa o no se puede contar, chicos? Yo ya se la he dado. ¿Ya se la has dado? Sí. Vale, o sea, Javier se ha adelantado ya y ya se la ha dado. ¿Y vosotros, chicos? A ver, Ana, cuéntame. Pero tiene un sobre y no lo puede ver. Ah, o sea que todavía es sorpresa también. ¿A vosotros os gusta celebrar el Día del Padre o no? Sí. ¿Qué le diríais a vuestro padre ahora que no nos está escuchando? A ver, ¿por qué es un buen padre? ¿Por qué es el mejor padre? Nos quiere mucho y es muy gracioso. ¿Es muy gracioso? ¿Qué más nos contáis? Pues que nos ayuda en los estudios y en muchas cosas. ¿Qué más? Es muy gracioso y nos ayuda mucho. Bueno, desde luego que es muy gracioso, eso ha quedado claro, ¿eh, Óscar? ¿Qué más le decimos a papá? A ver, ¿qué mensaje le decimos? Porque nos quiere y es un buen padre. Es un buen padre. Ana, es un buen padre, ¿eh? ¿Es el mejor papá? Porque nos quiere y es el mejor papá. Bueno, Óscar, pues sí, ya estabas contento y te tienes que ir satisfecho, también de los mensajes que te han lanzado. Hombre, pues sí, estoy muy contento, porque te voy a contar que uno de mis... estoy
convencido de que si se quedan con la idea clave de que les quiero, ahí cabe casi todo. Si con ese cimiento, sobre ese cimiento podemos hacer cosas. Desde luego. Y aparte de que soy muy gracioso, pues no soy tan gracioso, me levanto muy pronto, llego muy tarde, pero si se quedan con la impresión de que les quiero, y han dicho varios que les quiero, sobre ese cimiento puedo hacer cosas. Sí. Bueno, pues ha sido un placer que nos acompañarais, chicos, gracias. Gracias a todos. Sergio, muchísimas gracias. Seguro que los tuyos también si estuvieran aquí. Sí, no sé si dirían si soy tan gracioso como... pero bueno, sí. No, la verdad es que sí que es verdad que, bueno, pues yo creo que en ese sentido pues son escenarios donde vemos que además el ser padre en este periodo en el que nos encontramos, en esta época nos ha tocado en ese sentido, pues obviamente son otras responsabilidades que, como decíamos anteriormente, ¿no? Pues por ejemplo mi padre nunca me ayudó a hacer los deberes porque es que no estábamos, tampoco estaban trabajando, ¿no? Pues entonces evidentemente, por ejemplo, son situaciones distintas, cada una además es circunstancia, es fruto de su época, porque a veces miramos el pasado con los ojos del presente y hay que ser muy consciente de dónde venían también estas generaciones. Y yo creo que además, pues bueno, yo también coincido con Pedro que la paternidad en mi caso es una maravilla y que bueno, que se conoce cuando eres padre, ¿no? Que muchas veces la gente, los críos, no, cuando seas padre ya nos lo contarás. O madre, claro. Bueno, pues ahí estaba este pequeño homenaje que hemos querido lanzar a los padres, a los hijos. Y aquí, bueno, creo que tenemos aquí... ¿Quién es esta? ¿Verdad? ¿Es Ana? Sí, es Ana. Es Ana porque es una gran deportista, igual que el resto, que hemos estado acompañándoos en en un entrenamiento, ¿no? de hockey. Bueno, un reportaje que vamos a poder ver con detalle en el programa Campeones de esta casa de 7 Magazine. Así que habrá que permanecer atentos, ¿vale? Al reportaje que vamos a emitir próximamente en 7 Magazine. Pues con la celebración del Día del Padre nos despedimos, que paséis un gran Día del Padre, que lo celebréis con vuestro papá, que lo celebréis, Sergio, también con tus niños. Y bueno, pues yo también quiero aprovechar para lanzar un mensaje de agradecimiento impresionante, increíble y de reconocimiento a mi padre, así que gracias papá por todo. Gracias de verdad por estar ahí siempre, así que mi mensaje y mi reconocimiento también por ser el mejor papá del mundo para mí. Y ahora vamos a irnos hasta un colegio, nos vamos a ir hasta Ausejo para ver cómo son los coles rurales, así que hemos estado en Ausejo y de verdad merece la pena conocer cuál es la labor de estos profesores de los colegios rurales en La Rioja y de los alumnos. Vean. Era una incertidumbre terrible el comenzar el curso en septiembre y estamos aguantando bien y yo creo que se están haciendo las cosas muy bien, pero es un año diferente y pues muy frío porque las clases están sectorizadas, los recreos también y a nivel social pues afectó muchísimo. Los colegios más pequeños tienen ratios muy bajas y disponen de mucho más espacio que las aulas de ciudad, lo que les permite tener algo más de seguridad ante el virus. Solo con el número de niños, pues el modelo es mejor porque permite ese número de niños y la amplitud de las aulas, el poder colocar las mesas a una distancia de 1,5 metros, que por ejemplo en Logroño, en un cole con 25 niños en un aula, eso es inviable. Pero en el CRA Vistalaez, con alrededor de 225 alumnos, también llegó el confinamiento. Tuvimos un caso positivo en el colegio de Galilea y tuvimos el colegio cerrado 10 días. Luego tuvimos un caso positivo en el colegio del Villar de Arnedo en la clase de infantil y también tuvimos que confinar la clase. Y luego a la vuelta de Navidad nos encontramos aquí en Ausejo que el pueblo estaba con una incidencia altísima y bueno, fue una odisea toda la semana y tuvimos que confinar la clase de infantil, les hicimos PCR a todo el colegio, que son 63, de ahí salieron más positivos y bueno, como no habían iniciado después de Navidades el colegio, no confinamos más clases, solo la de infantil, pues por el tema de que van sin mascarillas y no sabíamos el contacto que habían tenido anterior a ese 11 de enero, que era la vuelta. La escuela rural, la de los pequeños municipios, la de los grupos más reducidos de alumnos, siempre se ha enfrentado al miedo de la despoblación y quizá es ahora la que mejor se ha adaptado a la nueva situación que vivimos. Así nos lo cuentan los docentes y los alumnos de 3 de los colegios riojanos que vamos a visitar hoy.
hemos sido alumnos este año también y el anterior, y además de profesores. Pero las mesas antes estaban un poco más juntas, pero ahora están un poco más separadas. Pues tenemos que ponernos en unas rayitas que están a 2 metros, tenemos que ir con mascarilla, lógicamente, y nos tenemos que echar gel y tomar la temperatura antes de entrar al cole. Pues tal vez algunos juegos en el recreo, estar todo el recreo, todos los cursos juntos en el recreo y también los proyectos juntos todos. Y es que todo lo que les distingue y podrían parecer inconvenientes, hoy se ha convertido en una gran ventaja que no tienen grandes ciudades ante el virus. Una de las grandes ventajas que tiene trabajar en un colegio rural agrupado es que los grupos son mucho más reducidos y aparte puedes atender mucho más a las individualidades de cada alumno. Entonces sí creo que la educación que pueden recibir sí que es bastante óptima, porque realmente conoces muy bien a los chavales, conoces muy bien sus particularidades y conoces muy bien las necesidades que tiene cada uno. Puedes individualizar mucho más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los profesores sobrellevan como todo el mundo la situación, ahora que llega la vacuna, con más tranquilidad, aunque estos docentes llevan otro protocolo distinto, mucho más tedioso. Bajas a un pueblo, te cambias la mascarilla, haces todo el protocolo, vuelves al coche, si tienes que llevar algún material pues pasado su cuarentena, se desinfecta. La verdad que siendo itinerante la cosa se complica, porque realmente cambias de pueblo a pueblo y todo vuelve a empezar de cero. Gel desinfectante en las manos, alfombrilla antes de entrar, desinfectar todo el coche, sobre todo las partes que vas tocando, el volante, la palanca de cambios, el freno de mano. Pese a ser muy pocos, son conscientes de que hay que estar en guardia y mantienen distanciados sus pupitres con 2 metros. Llevan puesta su mascarilla, no falta el hidrogel y en los pasillos el suelo está señalizado con los recorridos que se deben seguir. Hablar a veces es un poco difícil porque nos comunicamos y a veces con la mascarilla no se nos oye bien. Porque solo jugamos a juegos de pillar y todo eso y cuando terminamos nos tenemos que echar gel. Podría ser una oportunidad para que se engrandezca el entorno rural, para volver a lo esencial. Bueno, pues los coles rurales, que también queríamos hablar de los coles rurales de La Rioja y ahora también vamos a hablar de matemáticas. Me he reunido de 2 matemáticos, de Juan Miguel Rivera y de Lucía Roger. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos para hablar del mes de las matemáticas. ¿Qué es esto del mes de las matemáticas? Lucía, cuéntanos. Bueno, pues es una iniciativa que se ha hecho a nivel nacional para divulgar las matemáticas, para acercarlas un poco más y popularizarlas, porque que no se queden solo en, como algunos recordarán, en algunos malos recuerdos asociados a las matemáticas que no son del todo ciertos, que también hay parte bonita de las matemáticas. Y bueno, esta iniciativa surge a nivel nacional y bueno, colaboran pues más de 100 divulgadores de prestigio de matemáticas de toda España y bueno, pues hemos decidido hacer todo el marzo de matemáticas porque el día 14 fue el día Pi, que además también era el Día Internacional de las Matemáticas. Y entonces he decidido que, bueno, pues no un día no nos basta, entonces todo el mes. Todo el mes, para divulgar las matemáticas, para hacerlas llegar a la gente, para hacerlas más mundanas. Y es que este año, en el Día Internacional de las Matemáticas, el lema que tiene es Matemáticas para un mundo mejor. Y lo que intenta es ensalzar el papel que tiene la matemática en el momento en el que estamos viviendo. Es decir, para la prevención de las olas, para aplicar la estadística, para este tipo de situaciones que nos toca vivir y que nos van a ayudar a tener más información para prevenir mejor y para cuidar mejor de nosotros. Sí, perdona. No, y por eso ese interés de darle, de ensalzar digamos, las matemáticas durante este mes, como bien ha dicho Lucía, un mes largo, ¿no? Porque tendremos exposiciones, tendremos fotografía matemática y tendremos muchísimas cosas más en relación a este proyecto que viene de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y que 10 comunidades autónomas, a través de las universidades y de otras entidades, estamos llevando no solamente a la universidad, no solamente a los centros educativos, sino a la población en general. ¿Hace falta trasladar a la sociedad el hecho de
materializar para qué están las matemáticas visibles, ¿no? Ponías el ejemplo de las estadísticas cuando hablamos de las olas de la pandemia. ¿Hace falta hacer ese ejercicio para que se vea que las matemáticas están presentes en toda nuestra vida? Mira, justamente matemáticas presentes en toda nuestra vida fue el lema del año pasado y justamente con esa misma pregunta que tú te haces es la que nos hacemos nosotros desde el mundo de la matemática, ¿no? ¿Es necesario? No debería serlo. Al final, yo muchas veces me gusta decir esa frase de yo soy de números, pero también soy de letras. Quiero decirte, las matemáticas pertenecen a nuestro día a día, igual que los textos, igual que cualquier otra cosa. Hay veces que escuchas gente que quiere poner esa barrera a la matemática, diciendo, no, yo es que soy de letras y por eso no puedo escuchar y entender o ver qué matemáticas nos rodean. Pero todo lo contrario, las matemáticas están en muchísimos sitios, en mi camiseta, donde hay un diseño de un mandala, en el arte, en cualquier otra cosa que puedas imaginar. Y lo que queremos hacer con este proyecto es hacer justamente eso, hacer visible algo que ya existe, pero que por desgracia muchas veces no es visible para el resto de sociedad. Otro tópico, Lucía, las matemáticas, la ciencia relacionadas con la mujer. Bueno, sí, es otro tópico. De hecho, recientemente estaba viendo y es que cuando las matemáticas sobre todo tenían salidas a la docencia, había más mujeres que hombres en la carrera, pero que ahora, en los últimos años, parece que se ha revalorizado también esa parte de la empresa hacia las mentes matemáticas y parece que hay como más hombres. En realidad son tópicos. Yo creo que cualquiera, si tiene interés, puede desarrollar una carrera en matemáticas si tiene interés de verdad. Las matemáticas no tienen sexo. Alumnos. Permíteme añadir algo a ella, y es que además no solamente está todo lo que acaba de decir Lucía, que es súper importante, sino también propuestas como el 11F, Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, o el 8M, donde científicas y científicos vamos a los centros a contarles que también ha habido mujeres científicas, que la ciencia, como bien ha dicho Lucía, no tiene ni género ni sexo. Pues precisamente quería preguntarte por esto, por esas proyecciones y carreras hacia tanto científicas, en este caso matemáticas, como profe también de universidad. ¿Qué tipo de alumnos os encontráis? ¿Qué aspiración hay en estos jóvenes que acuden a la universidad para estudiar una carrera como matemáticas? Pues mira, justamente nos preguntas a dos que, aunque nuestra formación es matemática, impartimos ahora en el grado de educación primaria y, digamos, en magisterio, en lo que es conocido como magisterio. Y nos encontramos, perdona, voy a responder ampliamente a tu pregunta, nos encontramos con a veces un poco de desafección, ¿no?, hacia esa materia por, digamos, por todo lo que han conocido en sus años de la educación primaria y de educación secundaria. Y lo que buscamos es mostrarles que es importante desarrollar esa motivación, no solo por ellos como futuros docentes de esa materia, sino también por su futuro alumnado. Transmitir una sensación de que la matemática es algo que, como tú decías antes, está en nuestro día a día. Transmitir las bondades, la belleza, que es lo que estaba contándote antes, de la matemática, nos va a permitir que nosotros transmitamos una sensación mejor por esta ciencia que es tan importante. En relación a la titulación de matemáticas, esto, como bien estaba comentando Lucía, va más allá. Ahora no solamente existe como salida profesional la docente en educación secundaria, sino que también te encuentras salidas profesionales en empresas, por ejemplo aquí en La Rioja, Bosonit es muy conocida, y existen muchas otras empresas en las cuales, digamos, la gente con formación matemática puede entrar a trabajar y aportar un punto de vista complementario a todas las, digamos, acciones que tienen estas empresas y al estudio matemático y estadístico sobre las diferentes acciones o toma de decisiones que puedan tener. Desde luego que sí, las diferentes carreras, yo creo que cada vez se va conociendo más salidas profesionales que puede tener estudiar una carrera como matemáticas. Hablaba Juan Miguel, no sé si de ese desencanto un poquito con las matemáticas en la base, ¿no?, entre los más pequeños, que eso hace que igual arrastremos, lo arrastremos hacia cuando ya somos más mayores. Claro, y eso nos lo hemos encontrado nosotros bastante en nuestros alumnos, que dicen, yo de matemáticas no quiero saber nada. Y de eso es uno de los motivos también por los cuales este proyecto, ¿no?, para acercar las matemáticas y hacer ver que las matemáticas no es solo hacer cálculos como mucha gente se piensa, hay mucho más allá. Mira, por ejemplo, tenemos una exposición que estará disponible tanto en el CCT como en la Biblioteca Rafael Azcona,
que habla de matemáticas en otros sitios, por ejemplo, matemáticas y el arte o matemática y la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. Entonces, poder ver que esas matemáticas, como decíamos al principio, están en todas partes, nos hacen pues también valorarlas mejor. Y la verdad, para nosotros sí son bonitas y queremos compartirlo con todo el mundo. Es llamativo, ¿no?, ver que hay matemáticas detrás de este cuadro de Velázquez. Esa es un poco la idea, ¿no?, y la esencia de lo que queréis transmitir. Un mes entero lleno de actividades, exposiciones. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos muchísimas cosas. 100 personas interesadas por la divulgación están en este proyecto, de múltiples comunidades autónomas, múltiples universidades y también compañeras y compañeros de nuestra universidad. Tenemos desde conferencias que se están emitiendo vía online y talleres para los más pequeños. También tenemos unos folletos que vamos a generar con pasatiempos, en los cuales también han participado compañeros, y tarjetas de matemáticas y literatura, en la cual se van a relacionar esos dos mundos que a veces se consideran desconectados, pues van a ir de la mano para mostrar qué matemáticas nos encontramos en los textos literarios. Por otro lado, también tendremos material educativo. Tenemos una propuesta educativa muy interesante que relaciona las matemáticas y la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, también tendremos escape rooms virtuales, en las cuales tanto alumnado de primaria y secundaria e incluso cualquier persona interesada podrá disfrutar de una escape room de forma online y además poder jugar y conocer las matemáticas que existen en múltiples sitios. Y lo más, interesante, porque lo vamos a poder vivir presencialmente, serán estas exposiciones que estarán tanto en el edificio CCT de la Universidad de La Rioja como en la Biblioteca Rafael Azcona. Y perdón, una última cosa, lo que tiene Lucía delante. Eso iba a ir ahora, Lucía, ¿qué es lo que nos has traído? ¿Qué es esto? Pues esto de aquí es una pequeña muestra de unos objetos a los cuales hemos propuesto una serie de preguntas, ¿vale?, para estudiar sus características y sus propiedades. Sobre todo nos hemos centrado en esta sección de aquí, digamos que son todos los mismos, lo que pasa que son de diferentes colores. Pues este objeto se llama holoide y aunque no lo parezca, rueda. De hecho voy a intentar a ver si gira para allá. A veces gira, depende de la mesa, gira más o gira menos, pero sí, rueda y a veces rueda demasiado. Entonces, bueno, pues es una propuesta diferente para tanto primaria como secundaria, y lo que hemos propuesto, como te decía, es una serie de preguntas en las cuales fijarnos en características matemáticas, hacer una pequeña investigación en el aula. Y además estos objetos los hemos impreso en la universidad, en el área Urmaker, y también proponemos que la gente que se quiera imprimir tanto a nivel de centro como en la universidad pueden venir a imprimir sus propios holoides y jugar con ellos e investigarlos. Sí, otra vez para que lo captemos ahora, a ver. De hecho, hemos propuesto una carrera de holoides en la cual pueden rodar varios a la vez y si tienes suerte tienen un poco de vida propia, ¿vale? Entonces no ruedan hacia donde yo quiero. Pero como podéis ver es súper interesante porque además van rodando así como en zigzag y además solo se paran en 4 puntos. Entonces es también muy interesante poder hacer esos estudios de... Uy, que se me escapa. No se escapa. Y bueno, este por ejemplo sería el esqueleto del holoide, ¿vale?, que sería cómo generaríamos este sólido de aquí. Voy a cogerte otro que se vea mejor el azul. Entonces, su esqueleto es su estructura base y generaríamos el holoide como una envoltura convexa de esta estructura de aquí, es decir, el mínimo relleno para poder juntar todos los puntos de las dos circunferencias. Y bueno, entre esas y otras muchas propiedades que se podrían estudiar, y todo relacionado al final con el lema de este año, que es Matemáticas para un mundo mejor. Pues desde luego que sí, Matemáticas para un mundo mejor. Ha sido un placer charlar con vosotros esta tarde, conocer un poquito más sobre el trabajo que desarrolláis, sobre la importancia de este mes que vais a dedicar entre ellas desde la Universidad de La Rioja a las matemáticas. Lucía Roger, gracias Lucía, gracias. Y Juan Miguel Rivera, gracias. Muchas gracias. Gracias por vuestra divulgación de las matemáticas y por haber estado hoy aquí con nosotros en 7 Magazine. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a abrir una ventana a la cultura. Nos vamos a ir hasta Calahorra para conocer la programación del Teatro Ideal de Calahorra y vamos a hablar también de un libro llamado Papá. Esto va a ser a la vuelta, tras esta pequeña pausa.